Iniciar rápidamente con el primer tema que les presentamos, la justicia y los casos de alto perfil. La próxima semana dos importantes audiencias se van a realizar, una en Panamá, otra en Nueva York, Estados Unidos. La de Panamá, el caso New Business, en donde se investiga esta estructura de movimiento de dinero, de blanqueo de capitales para la compra del diario El Panamá América. ¿Qué va a pasar con esta audiencia tomando en cuenta de que el principal implicado, el expresidente Ricardo Martinelli, goza de un fuero penal electoral? ¿Cómo procederá la audiencia? ¿Quiénes estarán presentes? ¿Cómo se desarrollará? En sí, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Y también la otra semana, el día viernes, a las 3 de la tarde, hora de Panamá, en un juzgado en Nueva York, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares van a presentarse a su audiencia de sentencia, donde van a saber cuánto es su condena, porque ellos ya confesaron haber lavado dinero de coimas de Odebrecht para un altísimo funcionario de la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Para poner en contexto el tema, para conversar el tema, para entender algunos detalles legales del tema, presento a Rodrigo Noriega, columnista, abogado, amigo de Mesa de Periodistas. Gracias, Rodrigo. Muy buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Axel. Buen día, Fernando. Buen día a todo el personal de TVN. Le pido paciencia al pueblo panameño por todas las protestas y bloqueos. Sí. Y le pido al gobierno responsabilidad. Así es. No puede ser que el gobierno entero esté paralizado por una campaña electoral de un partido, ni siquiera la campaña electoral general, sino la campaña interna de un partido. El gobierno está paralizado y estamos viendo los efectos de eso. Listo. Sí, es cierto, también hay protestas ahora mismo de conductores de camiones volquetes en el área de Coco del Mar, sobre la vía Cincuentenario, una vía muy importante, sobre todo en estos momentos, hora pico en la ciudad capital. Bien, Rodrigo, conversamos sobre los casos de alto perfil. Yo quería conversarte sobre el caso del próximo viernes, la audiencia de los hermanos Martinelli y Linares, en donde deben conocer cuál va a ser su condena. ¿Qué posibilidades hay, Rodrigo, realmente? Porque ahora mismo ambas partes, tanto la defensa de los hermanos Martinelli y Linares como la fiscalía, han presentado sus posiciones antes de esa audiencia. La fiscalía pide condenas de hasta 11 años de cárcel, entre 9 y 11 años de cárcel para cada uno. Sin embargo, la defensa de los hermanos Martinelli y Linares pidió clemencia y que se les reconozca como condena a los 23 meses que ya han estado detenidos en cárceles en Guatemala y en la cárcel de Nueva York. ¿Qué posibilidades hay de que el juez Raymond Dury acceda a la petición de clemencia de los hermanos Martinelli y Linares? ¿Esto sería posible? Buen día, te escuchamos, Rodrigo. Gracias, Axel, por la pregunta. Yo creo que es una excelente oportunidad para explicar a tu magnífica audiencia dos conceptos. Primero, los fiscales y la defensa técnica de los hermanos Martinelli y Linares están pidiendo lo mismo desde el principio de este caso, en noviembre pasado. O sea, ninguno de los dos ha variado su posición, lo que es importante y lo que dice mucho, precisamente porque no dice lo que debió decir, que es que ellos cooperaron. El mensaje clave aquí es que no hubo cooperación. Uno. Dos, el segundo mensaje de parte de la Fiscalía, en unas notas que analizó Mónica Pan y después yo tuve la oportunidad de estudiar, las fiscalías, porque son múltiples fiscalías las que están viendo esto, es el Departamento de Justicia el que está detrás de este caso. No es una sola fiscal, es el Departamento de Justicia. Le está diciendo al juez Thierry, y por ende también se lo está diciendo a las partes, que uno, estos chicos no cooperaron. Segundo, se fugaron. Tercero, son personas de un alto nivel político y económico, con mucha capacidad de influencia. Ellos detallan vergonzosamente para los panameños, y los historiadores del futuro seguramente usarán estas cartas como evidencia. Ellos detallan cómo se dio la fuga prácticamente con cooperación del Estado panameño. Y si una funcionaria, y vamos a ser claros, si la ministra Rosario Turner les hubiera dado el permiso de aterrizaje, ellos habrían salido impunes de esta causa. Y fue la negativa de esa ministra la que provocó toda esta situación. Entonces, en Guatemala la descripción es risible. Durante un año ellos vivieron en un apartamento que tuvieron hasta un decorador de interiores, y la fiscalía habla hasta de los muebles de una marca sueca.
que compraron los muebles para el apartamento y todas las francachelas que pudo haber en el apartamento dentro de la cárcel Mariscal Zavala en Guatemala. Bien. Lo interesante, aparte de estos detalles que ya eran conocidos, la Fiscalía presenta, digamos, de la forma más completa. Recordemos que como no hay juicio, no hay una presentación de pruebas. Simplemente las partes acordaron en noviembre y diciembre del año pasado, ¿sabes qué? Nos vamos a declarar culpables y aquí se acabó esto. No hay una exhibición pública de las evidencias. Entonces, nosotros en Panamá nos quedamos sin saber en detalle qué eran las evidencias. Y en estos documentos últimos del viernes pasado, la Fiscalía hace una exhibición detallada de las evidencias. Y dice, mira, estos chicos lavaron 28 millones de dólares en Europa y Estados Unidos. 19 millones pasaron por bancos de Estados Unidos, se compraron un yate, se compraron un condominio, pagaron tarjetas de crédito, y compraron una empresa de servicios de celulares. Perfecto. Pero aparte de eso, lavaron 30 millones de dólares en euros en la banca europea, por lo que Estados Unidos no tiene jurisdicción. Y explican los fiscales, lavaron estos 30 millones en euros porque los bancos suizos empezaron a pedirles que, como estaban haciendo depósitos en dólares, justificaran de qué era ese origen de esa actividad. Y ellos presentaban contratos que Odebrecht les facilitó y, por supuesto, los banqueros suizos no se convencieron. Entonces, ¿qué dicen los fiscales? Estos chicos no lavaron 28 millones, lavaron 58 millones. 28 millones en dólares y 30 millones en euros. 30 millones en euros para escapar a la jurisdicción estadounidense. Ese es un mensaje poderosísimo al juez. Segundo mensaje poderosísimo, ellos en Panamá tienen mucha influencia política. Incluso las dos razones que ellos decían que no podían ir a Panamá, porque el riesgo de persecución política contra su padre y la amenaza de persecución penal contra ellos, los fiscales las desbaratan en esas cartas. Dicen, estos chicos tienen mucha influencia política a tal punto de la persecución penal contra ellos que consiguieron fianzas en ausencia, consiguieron salvoconductos en ausencia, en fin, todo lo conocido. Yo le doy muy pocas posibilidades a las cartas de clemencia de los abogados de estos dos jóvenes empresarios panameños que lamentablemente mandan un mensaje muy fuerte a la comunidad empresarial panameña. La Fiscalía lo dice, esto tenemos que hacerlo así, ¿por qué? Porque hay que hacer disuasión para ellos de que no vuelvan a cometer estos delitos y disuasión para toda la comunidad empresarial, de que sientan que no son impunes. Quizás son impunes en sus países, pero no son impunes para la comunidad internacional. Recordemos que Estados Unidos en estas tres últimas semanas, recibieron a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y hay una conferencia de prensa de alto nivel. Le están pidiendo cadena perpetua a ese señor. Y recibieron extradición a Otoniel, el jefe del clan del Golfo. ¿Por qué? Porque el mensaje es que no puede haber impunidad. Entonces son mensajes contundentes. Mencioné estos dos personajes, ¿por qué? Porque estos dos personajes también son de la Fiscalía de Nueva York. Entonces, estos jueces de Nueva York están acostumbrados a lidiar con este tipo de personajes, con el Chapo de Guzmán, y no les tiembla la mano. Entonces, vamos a ver una justicia dura. Nando. Sí, buenos días, Rodrigo. Al final del artículo que tú mencionas de Mónica Palm, hay una afirmación que me dejó preocupado. Este artículo señala que en la nota del juez Derry, la Fiscalía también informa que aunque Panamá pidió la restitución del dinero producto de estos delitos, ha comunicado que podría retirar su solicitud. ¿Qué significa esto? Panamá estaría reconsiderando no solicitar estos 58, bueno, serían 28 porque creo que los 30 quedaron fuera del caso, tengo entendido, me parece. Los 30 son parte de la plata que está congelada en Suiza. Ajá, pero bueno. Y una plata que había en Andorra y alguien sacó, y bueno, esa es otra historia. Bueno, pero la pregunta es, Panamá no está, quienes representan al Estado panameño, no está en el interés de reclamar los 28 millones que
que habrían sido lavados en Estados Unidos, más los 30 que estarían o que habrían sido lavados en euros. ¿Es esto posible? Fernando, el Estado panameño, con la estrechez fiscal que tiene en este momento, debería estar persiguiendo todo este dinero, todo el dinero que se blanqueó. No lo está haciendo. Lo que entiendo de ese mensaje de los fiscales es que básicamente la fundamentación legal de Panamá, que es el dueño de esos fondos, ojo, Exactamente. son dineros que regaló Derbez. Estos son dineros que pagamos los panameños y panameñas con préstamos carísimos para supuestas obras de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo la Fiscalía? Bueno, el gobierno de Panamá no va a pedir estos fondos. Lo más probable porque hayan hecho algún análisis legal en que constaba, ¿sabes qué? El gobierno de Estados Unidos le va a poner una multa a esta gente, les va a quitar estos fondos y va a ser muy difícil para ustedes pedirlos. ¿Por qué? Porque ya son una sanción, parte de lo que ellos tienen que pagarle al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Panamá tendría que interponer una demanda civil contra los hermanos Martinelli y Linares por esos fondos. Pero los que el gobierno de Estados Unidos se va a quedar son el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se violó la ley de Estados Unidos. Entonces, la plata de Europa, debo aclarar una cosa. Es la plata de Panamá, que está en Europa. Todas las platas estas son de Panamá. Uno, lo que está ocurriendo en Nueva York no está contabilizado dentro del dinero que Odebrecht reconoció haber pagado como coima. ¿Ok? O sea, Odebrecht reconoció haber pagado $59 millones en coima, adicionen por lo menos 28. Eso no está contabilizado ahí. Otros fondos más que se han identificado por ahí tampoco están contabilizados. Entonces estamos hablando de una cuestión muy grotesca, muy evidente. Pero en todos los casos, Rodrigo, Panamá no está reclamando el dinero. Es lo que a mí me llama la atención. Sí, lo que pasa es que hay acciones que el Estado debería estar haciendo. Por una parte, tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Relaciones Exteriores no las está haciendo. No sé por qué Panamá ha abandonado la persecución de estos fondos. Hay un dinero congelado en Suiza, $22 millones, que eso se supone que cuando hay una condena en Panamá, que eso, bueno, por supuesto, es casi un milagro que haya una condena en Panamá, cuando eso ocurra, eso entregan los fondos. Si Panamá no condena, los suizos se quedan con la plata. Y creo que va a ser similar con Andorra. Básicamente porque nosotros en Europa detectamos que esta plata es sucia y la tenemos congelada. Tú en Panamá tienes que producir una condena para demostrar que estos fondos sucios son tuyos, de tu Estado, y nosotros te lo devolvemos. Si tú no lo demuestras, entonces nosotros nos lo quedamos como Estados europeos. Así que esa es la situación, al menos de esos fondos. Lo que es evidente, dos mensajes importantísimos aquí. Uno, Odebrecht mintió. Odebrecht mintió, ocultó información. Por lo menos, en este caso, los 28 millones de Nueva York, Odebrecht ocultó esta información. ¿Okay? No se la dio al Ministerio Público. Y no es parte del caso que lleva Valoisa Martínez en el juzgado tercero. Eso es clave. Y dos, lo que tú dijiste, Fernando, el Estado panameño no está reclamando, no está persiguiendo adecuadamente estos fondos. Doy la bienvenida, doy la bienvenida a Sabrina Bacal. Buen día, Sabrina, ¿cómo estás? Buen día a los oyentes de Mesa de Periodistas y también a Rodrigo. Te escuchamos, Sabrina. Buen día, Sabrina. Rodrigo, ¿qué posibilidades hay o se espera que en esta lectura de sentencia se mencione con nombre propio a aquel familiar que ocupaba un cargo entre 2009 y 2014 para el que los hermanos Martinelli y Linares lavaron coimas de Odebrecht? ¿Se espera que se mencione con nombre propio? Bien, Sabrina, yo diría, primero que todo, buenos días y qué bueno tenerte, saber que te recuperaste. Yo diría que las posibilidades son bastante nulas. ¿Por qué? Porque no es interés de los fiscales hacerlo público, pero por todas las cartas se dan demasiadas señales. Dicen, cuando el familiar cercano fue electo en el 2009, cuando el familiar cercano nombró ministros, cuando el familiar cercano salió del poder, o sea, como que hay demasiadas menciones como para no saber quién es. Entonces, ellos están focalizados en seguir su investigación.
La parte más interesante de las cartas, porque fueron dos, una de 17 páginas y otra de 19, que exactamente, más o menos dicen lo mismo. Son las partes que censuraron. ¿Por qué? Porque están censuradas para el público en general, pero no para el juez. En esas partes tengo entendido que hay menciones unos menores de edad, pues familiares de uno de los hermanos. Bueno, perfecto, se sobreentiende que hay que proteger a los menores de edad. Pero en otras partes se mencionan a co-conspiradores, es decir, personas que participaron de las actividades delictivas. Entonces, si la fiscalía tacha los nombres para conocimiento público, esos nombres los va a ver el juez Thierry. Eso quiere decir que esa investigación sigue en curso. Eso quiere decir que esas 11, 12 personas más, la mayoría en Panamá, no tienen un buen futuro en cuanto a estos temas. Entonces, tenemos que estar claros que esta investigación no para con esta sentencia. Segundo, el descuento de Guatemala creo que va a ser mucho menos de lo que se pensaba. Ese descuento lo va a hacer el Buró de Prisiones. Y ahí hay 3 posibles escenarios. Un escenario donde vayan los dos a la misma prisión, pero no al mismo pabellón. Es muy extraordinario que los mandaran a la misma cárcel, así que eso hay que verlo. Segundo, lo más probable que sea en una cárcel en Nueva York, aunque, bueno, ellos están pidiendo que sea una cárcel en Florida. Y tercero, cualquier deducción de Guatemala y demás, la va a hacer el Departamento de Justicia. Y en base a los argumentos que presentaron los fiscales, yo dudo que vayan a hacer una deducción significativa de Guatemala. Nando, no sé si podemos pasar al caso New Business, sobre el cual... Yo perdón, tenía Sabrina, una preguntita más de Odebrecht que me llamó la atención leyendo la carta de los fiscales de Nueva York. Es la primera vez que veo que en el contexto de esta investigación se menciona el Metro de Panamá. Sí, esto había cierto. salido en la investigación de FCC en España, pero no en la investigación de Nueva York. ¿A usted también le sorprendió, Rodrigo? ¿Qué nos puede decir de eso? Totalmente. Primero porque ellos no habían identificado jamás ninguno de los proyectos. Ellos simplemente hablaban de los tenders. Los tenders son los contratos de Odebrecht. Hablaban de proyectos de 2009, 2014, etc. Pero identificaron al Metro de Panamá, específicamente con nombres y señas, que nuevamente es un contrato más grande que tuvo Odebrecht en Panamá, que tocó madera en ese tema, que realmente no ha sido tan judicializado. Está el caso de FCC por las coimas descubiertas en España y todo aquello, pero la parte de Odebrecht, de las posibles coimas pagadas por el Metro, no están judicializadas en Panamá. Entonces los fiscales nos están indicando aquí hay otra beta que no se conoce o no se ha explorado en Panamá y que es muy importante que tengamos claro. Estos chicos, y lo decía al principio Sabina, lavaron 58 millones de dólares, 28 millones en dólares, 30 millones de 30 millones en euros. Y esos 30 millones en euros fue para evitar la jurisdicción estadounidense. Entonces ellos sabían lo que estaban haciendo. Y eso es un mensaje que los fiscales ponen por toda su carta. Nando, tenías otra pregunta, el caso de New Business, creo. Sí. Bueno, el caso de New Business está ya, se supone que el 19 de mayo, esto es en 9 días, 8 días, sea la audiencia. Pero el principal acusado de este caso goza del beneficio otorgado por 2 magistrados del Tribunal Electoral, que es el fuero penal electoral. ¿Qué va a pasar con este caso? ¿Cuál será la mecánica de un caso tan importante? Tú hace un rato decías que para que Panamá reclame tiene que haber justicia, tiene que haber una sentencia que confirme que un delito se cometió y que un dinero se perdió en alguna parte. ¿Qué va a pasar en el caso New Business, en tu opinión? Bien, en New Business, para que lo tengan claro tu audiencia, Fernando, hay una carrera contra el tiempo. Mi cálculo, este es el cálculo de Rodrigo Noriega, mi cálculo es que New Business prescribe en marzo del 2023. ¿Por qué en marzo? Debería prescribir en diciembre del 2022, pero
estoy alargando los días por los meses que estuvo cerrado el órgano judicial por la pandemia. Y en cada suspensión, la Corte decía, y se suspenden los términos. Cuando se dice se suspenden los términos, se suspenden todos los términos, incluyendo los términos de prescripción. Si se suma todo eso, es marzo del 2023. En el caso de Odebrecht estamos hablando de 2026, así que no hay un riesgo inminente de prescripción en el caso de Odebrecht. Entonces, ¿qué es lo que quieren los jugadores, en este caso New Business? Es la prescripción. Simplemente retrasar. Llegó marzo del 2023, no podemos seguir con el caso. Bien, ¿qué va a pasar el 19 de mayo? La jueza Valoisa Martínez tiene que suspender la audiencia, porque no está una de las partes importantes de este caso. Tengo entendido que en la Corte se está moviendo el fallo de inconstitucionalidad, no sé en qué sentido. Han sido muy herméticos sobre ese tema. Puedo imaginarme en qué sentido, pero no quiero especular. Entonces, se está moviendo ese fallo relativamente rápido, así que puede ser que tengamos una decisión a principios de junio. Entonces, en tal caso, de ser favorable esa decisión, la jueza Valoisa Martínez podría reprogramar entonces la audiencia. Pero recordemos, siempre queda recurso de los cuellos ortopédicos, las sillas de ruedas, los bastones, las pruebas de embarazo, en fin, todo tipo de cosas. Entonces, esto no se ha acabado, esto no se acaba hasta que se acaba. Sabrina, tú tienes otra pregunta para Rodrigo. Sí, Rodrigo, tú realmente manejas muy bien los casos de alto perfil, pero tu expertise académico es el derecho ambiental. Y has escrito sobre lo inconstitucional que es este relleno que se pretende hacer y que se va a hacer, todo indica, en Amador. ¿Por qué no nos hablas un poco de la información que tienes y de las normas que estaría violando de hacerse el mismo? Gracias, Sabrina, por esta excelente oportunidad para discutir este tema tan problemático. Bien, tanto por Constitución de Panamá como por tratados internacionales, sobre todo tratados de derecho del mar, el fondo del mar, ya sea en la costa o sea hasta donde termina el mar territorial, es propiedad del Estado y es inalienable. O sea, eso no, el Estado no lo puede vender, no lo puede regalar, no lo puede donar, no puede decir, oye, ¿sabes que a mí me gustaría que los niños pobres tuvieran más fondo de mar? No puede hacer eso. Eso es del Estado y solo el Estado puede explotarlo. Bien, primero, esta gente quiere rellenar fondo de mar que es propiedad del Estado. Y una vez lo rellenan, van a vender, van a lotificar lo que rellenaron en superficie para hacer hoteles, para hacer centros comerciales, para hacer discotecas, para hacer playas, para hacer un montón de cosas. Okay. Así que el primer principio es que la posesión, la propiedad de la tierra sigue siendo del Estado. Porque si tú rellenas un bien del Estado, sigue siendo del Estado. O sea que no puede ser apropiación privada. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la construcción de cualquier cosa en esa área del país necesita una autorización de compatibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque son parte de los canales de navegación del Canal de Panamá. Esa permiso o esa homologación o esa compatibilidad la ACP no la ha dado. Entonces se está investigando, se está promoviendo un proyecto que no tiene un permiso de compatibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá. Entonces, vas a vender el proyecto, vas a autorizar el proyecto y a última hora vamos a ver estas peleas o esta presión sobre la ACP para que dé la compatibilidad o no la dé, en fin. Tercero, el proyecto va a destruir el atractivo paisajístico del casco viejo. ¿Por qué? Porque resulta ser que vas a tener prácticamente encima del casco viejo un paisaje no de un hermoso mar Pacífico, etcétera, sino vas a tener un paisaje de rascacielos. Entonces le va a quitar su atractivo turístico el casco viejo y a la vez va a privar a los ciudadanos de Panamá y a los turistas que nos visitan de la oportunidad de disfrutar de ese horizonte. Sé que esto último suena como muy abstracto, pero tiene una importancia, porque parte de la calificación del casco viejo como patrimonio de la humanidad, aunque esto está muy débil, es su paisaje, es su acceso al mar, es su vista a la bahía de Panamá.
Entonces le estás quitando eso, prácticamente va a quedar el casco viejo, va a quedar encerrado. Porque recordemos que esto no solamente es un relleno de 50 hectáreas con 2 islas en forma de delfines, sino que va a tener un megapuerto de yates, va a tener hoteles, va a tener condominios, va a tener un montón de cosas. Entonces, ustedes se imaginan en cualquier parte del casco viejo, en la Plaza de Francia, y después del Paseo de las Bóvedas tienes el montón de rascacielos al fondo. O mirando por la Plaza Herrera y se ven los rascacielos al fondo. Entonces, eso sería nefasto pues, para la presencia y la posibilidad turística panameña. Entonces, tenemos un argumento constitucional. Las tierras son del Estado, no se pueden privatizar, no se pueden regalar, no se pueden concesionar. 1. 2. Esa es un área de operación del Canal de Panamá. Están haciendo este proyecto sin compatibilidad con el Canal de Panamá. Y 3, pues, la afectación ecológica, turística, paisajística que está haciendo el proyecto. Una última pregunta, Rodrigo. Según una nota de hoy de Marlene Testa, el tema de la prueba idónea, que es un requisito que exige la ley para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia inicie un proceso penal contra un diputado de la República, es un tema de controversia entre los integrantes de la máxima corporación de justicia. Esto se refiere a un caso, el caso de Pandeportes, en el cual hubo un fallo o una decisión diferida, no sé si se llama así, y en el cual los magistrados Olmedo Arrocha y Maribel Cornejo dieron un voto razonado, señalando, entre otras cosas, señala el magistrado Arrocha que es un contrasentido la prueba idónea en procesos contra diputados. Estamos hablando de un caso en el cual hay 11, ya se presentó la vista fiscal, hay 11 personas vinculadas al proceso, Bebi Valderrama, un conjunto de personas, pero diputados de la República se quedaron por fuera, asumo que por este tema de la llamada prueba idónea en procesos contra diputados. ¿Qué tienes que decir sobre este tema? Mira, la prueba idónea es uno de esos blindajes bañados de juridicidad, que en el fondo es un asqueroso blindaje. ¿Qué significa la prueba idónea? La prueba idónea significa lo que la Corte Suprema de Justicia quiera reconocer como prueba idónea. Hoy puede ser, por ejemplo, Ernesto Cedeño puso casos en los que había informes de la Contraloría General de la República, auditorías, declaraciones juradas, todo lo demás. La Corte dijo, no, eso no es prueba idónea. Y en otros casos hubo el traslado de un informe administrativo, por ejemplo, de alguna institución, y la Corte sí dijo que era prueba idónea. Entonces, cuando hay una situación tan arbitraria, tan errática, en el fondo es un tema político. Segundo, la prueba idónea pone a los diputados en una categoría de dioses del Olimpo por encima de todos los seres humanos en este país. Ninguno de nosotros, los que estamos conversando en este momento, y la gran mayoría de la audiencia, tiene la protección de la prueba idónea. A nosotros nos pueden arrestar, allanar, investigar sin necesidad de nada, nada más una orden de un juez de garantías. En cambio, para los diputados tienen que tener una prueba idónea. Solamente para meter la denuncia, ojo, para que te admitan el caso. No ni siquiera es que lo investiguen, no. Es para que te admitan el caso en la corte. Entonces, los magistrados Rocha y la magistrada Cornejo, que son dos personas sumamente sesudas y razonables, están diciendo, esto es un contrasentido, esto no tiene fundamento, esto en el fondo es un atentado contra el Estado de Derecho. Tú no puedes tener un blindaje, un privilegio para una gente por el hecho de que tienen un puesto político. Eso es contrario a la democracia, es contrario al Estado de Derecho. Y Panamá hoy en día enfrenta una situación de estar en un Estado veneciano, no veneciano, veneciano, de Benicio. Benicio Robinson es la persona que establece y formula las políticas públicas de este país. Entonces, no podemos permitir pues, que esta expansión del poder de los diputados llegue al punto de que sean prácticamente intocables, que es lo que está sucediendo. Y Benicio sería uno de los beneficiados de este blindaje en el caso de Pandeportes. Totalmente. Y este blindaje existe solo para ellos, ojo, existe solo para ellos.
Existe solo para ellos, no para el presidente de la República, no para los magistrados de la Corte. Existe solo para ellos. Así que eso es algo muy importante que hay que destacar. Esto atenta contra la democracia y contra el Estado de Derecho en Panamá. Rodrigo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Rodrigo Noriega, abogado y columnista del diario La Prensa, haciendo un análisis, poniendo en contexto los casos de alto perfil de la próxima semana. New Business, la audiencia de sentencia de los hermanos Martinelli y Linares por lavado de dinero de coimas de Odebrecht. Rodrigo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, a la orden. Buen día. Buen día.